mi tributo mayor a la revolución fue renunciar 10 años a la escritura. Lo mismo porque yo creo que sin utopía no se puede vivir. Es decir, la izquierda de la que yo pertenecí. ¿Ya no te sientes de izquierda? No, yo me siento, es decir, vamos a, yo claro que sí, yo sigo, jamás voy a ser de derecha, ¿no? El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ha sido reconocido con los premios literarios más prestigiosos, incluidos el Premio Cervantes en 2017. Fue el primer escritor centroamericano en recibirlo. Además de su destacada trayectoria literaria, fue protagonista de momentos claves en la historia de Nicaragua. Llegó a ser su vicepresidente en los comienzos de la Revolución Sandinista. Sus novelas, cuentos y ensayos han sido traducidos a más de 20 idiomas. En ellos, combina el rigor del observador con la sensibilidad del narrador, retratando la vida cotidiana y la historia de Centroamérica con una mirada crítica y comprometida, llena de humor y de sarcasmo. Hoy, en La Ventana Solitaria, conversamos con Sergio Ramírez sobre literatura, memoria y los desafíos de estos tiempos. Tú has sido uno de los pocos jóvenes intelectuales latinoamericanos que pudieron cumplir un sueño arquetípico de la época, de los años 60, que era hacer la revolución, no en un café, sino que de verdad, y llegar a ser un gran escritor, no de tertulia, sino que de escritura. ¿Qué reflexión a lo largo de toda tu carrera, de todo el tiempo, de todo lo que te ha pasado en tu vida, digamos, tienes sobre estos dos oficios? Bueno, yo creo que es una lucha por hacer compatibles los dos oficios para poder responder a lo que fue esa época, ¿no? Que fue una época donde la palabra compromiso no era extraña, hoy es una palabra muy degradada, donde los ideales eran de izquierda, necesariamente no había ideales de derecha. Hoy ya no es así, ¿no? A esa edad, pues, uno quiere comerse el mundo y hacer todo lo que esté en sus manos, ¿no? La revolución, la escritura. Yo venía a ejercer diversos oficios, porque a los 30 años yo, además de abogado, que nunca fui, si nunca ejercí el derecho, me gradué de Derecho, había sido dirigente estudiantil, había sido operador de cine, editor de revistas, editor de libros, jefe de relaciones públicas. En fin, había tenido muchas andaduras, pero fundamentalmente escritor. Para mí todos los oficios eran secundarios a la escritura. Mientras yo pudiera mantenerme navegando con la bandera de escritor, pues podía navegar en las aguas más procelosas. Pero bueno, la revolución era otra cosa, la posibilidad de trastornar el mundo, ¿no? Creo que haber nacido en esa época pues, es decisivo. Para mí la década de los 60, que fue la década de mi juventud primera, es una década muy hermosa, la década de las grandes transformaciones en América Latina, la Revolución Cubana, obviamente, la figura de Che Guevara en Bolivia, los Beatles, los Rolling Stones, el concierto de... Era interesante eso, cómo se mezclaban, por ejemplo, los Beatles y los Rolling Stones con la revolución. Era parte del mismo molino, ¿no? La descolonización en Asia, en África, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la guerra de Vietnam.
y la posibilidad de que, cerrados los caminos políticos normales y frente a las grandes injusticias que asolaban América Latina, porque fraudes electorales, dictaduras militares, más injusticia social venían a hacer la misma cosa, pues comprometerse a un cambio, que es lo que yo hice. Es complicada la historia porque estos son oficios o tareas que se cumplen de manera alterna o se lucha por cumplirlos al mismo tiempo, ¿no? Cuando yo viví en Alemania en 1973 al 75, en el 75 decidí regresar a Nicaragua para incorporarme a la lucha. Yo tenía la oferta de quedarme en Europa, al terminar la beca de escritor que yo tenía en Alemania como guionista de cine del Centro Pompidou, que acababa de abrirse en París. Y yo renuncié a esa posibilidad para regresar a Nicaragua e incorporarme a la revolución. Me afligiría, o me sigue afligiendo la idea de que yo me pude haber dado cuenta del triunfo de la revolución y la caída de Somoza bajando a la esquina a comprar en el kiosco Le Monde una tarde, ¿no? Entonces, eso significó que yo dejara de escribir 10 años. Es decir, quizá mi tributo mayor a la revolución fue renunciar 10 años a la escritura. Y cuando me di cuenta que 10 años era demasiado y que si seguía sin escribir dejaba de ser escritor, eso me llenó de mucha angustia. Y en los peores momentos de la situación en Nicaragua, cuando estaba más encendida la guerra de la Contra, de los Contras en el 75, pues me dediqué otra vez a escribir. Escribí primero un pequeño libro sobre mi amistad con Julio Cortázar, que se llama Estás en Nicaragua, y luego emprendí la tarea de escribir una novela muy larga, muy compleja, que es Castigo Divino, levantándome las madrugadas a escribir. A las 4, escribí de 4 a 8, porque quería aferrarme a mi oficio, ¿no? Eso me parece que es un asunto de voluntad cuando uno considera que la escritura es la razón de su vida, ¿no? Tú, en el fondo, viviste dos exilios o dos tipos de exilios, ¿no? Uno primero, cuando te vas a Costa Rica, y entre medio a Berlín, y el de ahora. ¿Cómo ves esos dos exilios desde ahora, desde la perspectiva de hoy, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que cuando uno vive un exilio a los 25, 30 años, es un exilio con esperanza, ¿no? Uno tiene el mundo de frente, sabe que el exilio no es eterno, las dictaduras no son eternas, y que para que no sean eternas hay que luchar por acabar con ellas, ¿no? Que es lo que yo hice, es decir, curar el exilio con la acción, es decir, acabar mi exilio con la acción. Hoy en día es diferente porque yo no tengo participación política, para mí el tiempo de la acción política terminó, y yo contemplo el exilio como algo fatal, ¿no? Algo que está ahí, que yo no puedo cambiarlo. Y cada día pienso más en la idea de que puede ser que yo no regrese nunca a Nicaragua, ¿no? Que eso ya es algo que no se puede descartar, porque la edad está de promedio, ¿no? Se median muchos años entre ambos exilios. Pero yo no diría un exilio sin esperanza, es decir, yo siempre tengo la esperanza en el cambio, pero el asunto es cuántos años tiene uno para enfrentar los exilios, ¿no? Yeah. ¿Y lo relacionas con la literatura de alguna manera? Sí, bueno, para mí, cuando yo viví en Berlín y estaba escribiendo una novela que se llama Te dio miedo la sangre, que es una novela sobre Nicaragua, obviamente, para mí la distancia, estar del otro lado del mar,
era una herramienta, ¿no? Una herramienta porque la nostalgia me servía para recordar al país eh, donde yo ya no vivía, ¿no? Hacía muchos años, y darle un relieve en la literatura. ¿No? Hoy en día quizás cumple la misma función, en una lucha por preservar lo que queda de ese país para mí, pero sobre todo a través del lenguaje. Yo le tengo terror a despegarme del lenguaje. El lenguaje literario es el lenguaje del país donde uno nació, ¿no? Adoptar otro lenguaje no es tan fácil en la literatura. Entonces yo vivo de ese lenguaje, es la esencia de lo que yo escribo, ¿no? Ahora, tú en el primer exilio escapaste o evitaste, ¿no?, a Somoza, que perseguía, mataba, etc. Y en este nuevo exilio te has exiliado de un, no sé si todavía viejo amigo, ¿no?, o viejo compañero de lucha. Sí, pero eso, sí, claro, es decir, pero eso pasa a segundo plano cuando hay que... vamos a ver, mi enfrentamiento a Somoza y mi enfrentamiento a Ortega. La dictadura de Somoza era una dictadura feroz, ¿no? Y lo demostró en la última etapa asesinando con bombas de 500 libras, arrasando barrios enteros, haciendo masacres, operaciones de limpieza, cuando tuvo que defender su poder, ¿no? Mientras tanto, la dictadura de Somoza era una dictadura de va y viene, ¿no? Una dictadura que de repente... La de Ortega. La de Somoza. Ah, perdón. Somoza suavizaba la situación cuando le convenía, daba amnistías. Ellos y la familia Somoza en general, sin quejar de ser una dictadura feroz. Esta dictadura de ahora no tiene ninguna flexibilidad. Es una dictadura verdaderamente férrea. Es decir, no hay posibilidad de librarse de la represión, porque además es una represión vengativa. A Somoza muy rara vez se le ocurría meterse con la familia de alguien, ¿no? Aquí esta pareja dictatorial castiga al que creen responsable de traición o de subversión y a su familia, hasta sus nietos. A mí, todos mis nietos tienen impedido entrar al país por ser mis nietos, es decir, ese es su único delito, mis hijos, mis nietos. La persecución contra la iglesia nunca se vio en tiempos de Somoza. Entonces, son dictaduras feroces las dos, con distintos grados de ferocidad, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque hablábamos recién de la descolonización de África, de algunos lugares de Asia. La revolución nicaragüense fue de alguna manera la recuperación de la utopía para muchos latinoamericanos, ¿no? Sin embargo, fracasa. Pero bueno, pero eso no es yo diría que no es lo más importante, porque la revolución en sí mismo tiene mucha importancia como hecho que hace cambiar el ánimo, ¿no?, de mucha gente. Pero si tú ves los famosos líderes de la época, como Samora Machel, Robert Mugabe, etcétera, Sam Nujoma, finalmente todos estos líderes revolucionarios terminan, ellos o los que los siguen, con partidos únicos en sociedades con las multinacionales, donde sus familias son las que... Bueno, lo de los partidos únicos es una herencia del aparato soviético, ¿no? Sí, bueno, pero... La herencia burocrática leninista del aparato soviético, claro, que la hereda Cuba, y entonces en Nicaragua se busca copiar con una dirección nacional como buró político, un comité central, un partido único que nunca cuajó como tal, porque la verdad es que la revolución termina
con un proceso electoral. Democrático. Que- No, yo te decía en general. Sí, en general sí. ¿no? Sí, pero lo que te quería decir es que aquí se juntan dos cosas. Se junta lo de partido único, pero estos dictadores no nacen porque existe un partido único de modelo leninista, sino nacen porque el caudillismo, viejo caudillismo, tribal en África, el caudillismo decimonónico en América Latina se termina imponiendo. Es decir, el Daniel Ortega, que termina siendo dictador como caudillo, nada tiene que ver, o poco tiene que ver con lo que es la revolución como un conjunto de ideales, de ideas, de acciones que fracasa en los años 80. Por supuesto, pero el resultado final es un poco parecido. Sí, viene a ser parecido, en Cuba también, ¿no? Claro. Es decir, es un momento en que el caudillismo latinoamericano vuelve a imponerse más allá de la ideología, ¿no? Caudillos de izquierda, caudillos de derecha, pero ese es el modelo frustrado de poder que se engendra en el siglo XIX, que no cuaja, porque las constituciones que se proclaman son las hijas del ideal ilustrado, pero por debajo lo que queda es países que todavía no existen, estados nacionales que no han sido consolidados, y no el que tiene más fuerza militar es el que termina imponiéndose. ¿Y es posible la democracia después de una revolución de este tipo? En América Latina en general. General. Sí, claro. Además es la única posibilidad que tenemos. Es decir, sustituir la democracia por un caudillismo orgánico, por un caudillismo de derecha, de izquierda, por un muro político, eso ya se ve que no ha funcionado. Lo que pasa es que la democracia, volvemos a lo mismo, ¿no? Se expresan los ideales que a su vez se concretan en leyes, pero por debajo lo que tenemos es un descrédito de la democracia que no funciona porque no la hacen funcionar. Es decir, hay una gran debilidad institucional, falta de conciencia política, salvo en países donde las instituciones se desarrollaron muy firmemente. Qué curioso que en países como Chile o Uruguay, que vivieron dictaduras militares terribles, cuando estas dictaduras militares desaparecen o cesan, las instituciones vuelven a funcionar. Yo creo que la realidad es que en América Latina vivimos en sociedades capitalistas, ¿no? Y lo que estas sociedades capitalistas, porque los mecanismos económicos y sociales funcionan en base al capitalismo, tienen distintos grados de democracia en la medida en que estas sociedades, ideológicamente tal como están conformadas, pueden tolerar estas democracias, ¿no? Tú una vez me dijiste que las utopías habían sido malversadas. ¿Sigues pensando lo mismo? Sigo pensando lo mismo porque yo creo que sin utopías no se puede vivir. Es decir, creo que el sueño de una sociedad distinta, de una sociedad nueva, diferente, solidaria, no se puede abandonar. Si se abandona ese ideal, estamos condenados a vivir en las cavernas para siempre, ¿no? Es decir, que la utopía es lo que no es posible hoy, pero puede ser posible mañana, ¿no? Ok. Una vez, fíjate, hablando del tema de la utopía, Cabrera Infante me dijo que el problema de las utopías era que terminaban siempre en Etiopía, ¿no? Como Haile Selassie. Claro. ¿Ah? ¿Qué te pasa con esa frase? Bueno, hasta ahora yo creo que la historia es un asunto de prueba y error, ¿no? Y debemos seguir probando a un mundo mejor, ¿no? Es decir, yo sí soy convencido de que podemos vivir en un mundo mejor y que debemos luchar por vivir en un mundo distinto. Tu literatura ha sido, bueno, es extensa. Has escrito cuentos, novelas, y es muy
además de muy diversa, tiene varios elementos que son interesantes, que no siempre están en la literatura hispanoamericana y tampoco en la europea. El humor y el sarcasmo, por ejemplo, ¿no? El estar con los perdedores, ¿no? Con los perdedores no solo en términos así sociales o de justicia social, sino que con los perdedores, con el que pierde lo que sea, ¿no? Y bueno, son novelas políticas, thrillers, rescatas también en una biografía una escritora. Yolanda Lemunos. Sí, costarricense me parece que es. Sí, costarricense. Sí, sí. Sin embargo, los escritores en general optan por una sola línea. En general, hay otros, porque no. ¿Cómo ves tú la evolución de tu literatura en todos estos tiempos, desde Tiempo de Fulgor, que es del 75, hasta El Caballo de Dorado, Sí. que es del año pasado, ¿no? ¿Cómo ves esa evolución? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ves ahí? Y también dime cómo ves la evolución de la literatura en español. Pues mira, yo creo que a lo largo de una carrera literaria tan larga como la que yo he vivido, mi aspiración sigue siendo consolidar un estilo. Y es decir, uno comienza de muy joven imitando a otros, a los escritores que admira, a los escritores que lo han impresionado. Eso es natural para un escritor joven, la imitación. Lo importante es a lo largo del tiempo poder conseguir una voz propia, y eso me parece que es la clave de toda escritura. Como decía Machado, distinguirme paro las voces de los ecos. Es decir, cuando uno deja de ser eco y se convierte en voz. Esto es una lucha a brazo partido siempre. Y me parece que para eso se necesita siempre una voluntad de experimentación. Siempre buscar algo nuevo. Siempre buscar cómo ir por delante de las propias palabras. Una cosa es un estilo y otra cosa es ser previsible. Así, cuando un escritor se vuelve previsible, se comienza a producir en serie, ¿no? Y eso es lo que yo siempre he rechazado. Y ahora, para no producir en serie, tú te tienes que aferrar a este estilo que vas desarrollando con el tiempo, que nunca lo terminas de conseguir, y por otro lado a la diversidad de los temas. No ser monótono en cuanto a los temas, no ser previsible tampoco en cuanto a los temas, sino buscar todo aquello que provoque tu imaginación. Eso para mí esa es la regla. En cualquier campo que estés situado ese tema. Y en eso me parece que uno tiene que estar dispuesto al aprendizaje, siempre aprender. No llega un momento en que uno lo sepa todo, por mucha edad que tenga. Y yo pues leo a los más jóvenes, quiero saber qué están haciendo. Hay una literatura muy rica hoy en América Latina, sobre todo escrita por mujeres. Este es el siglo de las mujeres. Es más diversa que lo que era en los años 60, cuando comenzó el boom. Eran un puñado de escritores, son decenas, pero este no es un crecimiento solo numérico, sino también de calidad. Tenemos escritoras y escritores de calidad por todas partes en América Latina. Sí, ¿no te parece que los escritores jóvenes, más en general, se han parapetado un poco en nichos, ¿no? En nichos identitarios, ¿no? Que un poco hace que sean más limitados? Pero eso tiene que ver con el fenómeno de los tiempos, ¿no? Ya. Vamos a ver, antes había causas políticas y sociales ecuménicas. Hoy son causas políticas y sociales totalmente fragmentadas. Ya. Hoy en día se puede ser machista y defensor del medio ambiente. Antes eso no era posible. Tú eras dueño de un programa, ¿no? En tu vida, un programa político que tenía una unidad, que tenía una
una coherencia. Y esto influye en la fragmentación de los temas literarios, es decir, en esto que voy a llamar correctamente nichos, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de la reivindicación del feminismo, ese es un tema, ¿no? La búsqueda de la reivindicación de los LGTBI, eso es otro tema. Entonces es inevitable esta fragmentación en tiempos fragmentarios como los que vivimos, ¿no? Yeah. Pasa en casi todo, en muchos de nuestros países y en Europa está pasando también, que la ultraderecha está ganando a los jóvenes y que no son precisamente jóvenes que vengan de las clases dirigentes en general, sino que más bien vienen de bases obreras y de clases medias, digamos, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque creo que es lo que te decía antes, es decir, los ideales eran de la izquierda, hoy en día la derecha vende ideales. Ideales y los jóvenes los compran. Es decir, en primer lugar creo que hay un divorcio entre el pasado y el antepasado y el presente. Por deficiencia de los sistemas educativos, de información, lo que sea. Tú le preguntas en Nicaragua a un joven de 18 años quién fue Somoza y a lo mejor te dice que no sabe, ¿no? ¿Quién fue Sandino? Ya, bueno, yo otra vez oí a un muchacho que le preguntaban en la calle con un micrófono, le pusieron un micrófono y dijo que Sandino había sido jefe de los contras. Entonces, esa ignorancia es el caldo de cultivo de sembrar ideas totalmente estrafalarias, ¿no? Sí, este es un mundo en el que hoy hay gente que cree que la Tierra es plana. Eso no sucedía en mi tiempo, ¿no? El que creía que la Tierra es plana lo encerraban en los manicomios. Hoy en día forman partidos políticos, ¿no? y gobiernan en Estados Unidos. Así es, sí. ¿Qué ha pasado que la izquierda, hablemos de izquierda en general, no hablemos de ninguna izquierda, no ha tenido una respuesta para eso? Porque está pasando en todas partes. ¿Por qué? Porque, como decía Mario Benedetti, cuando la izquierda creyó que tenía todas las respuestas, le cambiaron las preguntas. Yo creo que el fracaso del socialismo real terminó con la ilusión de que la economía de Estado era capaz de solucionar todos los problemas de la injusticia social. Y luego hablar de economía de Estado, hablar de nacionalización de empresas se volvió completamente un tabú antielectoral, es decir, lo más impopular que podía haber. Entonces, ¿cuál era la propuesta económica de la izquierda? Se quedó sin propuesta por muchos años. Entonces, yo creo que una de las cosas que la izquierda ha tenido que aprender o sigue aprendiendo es que la democracia es una sola, ¿no? Eso se lo escuché decir a Lula una vez en Nicaragua, cuando llegó al primer congreso que celebró el Frente Sandinista después de la derrota. Y dijo unas palabras que para mí fueron cruciales entonces, comienzo de los 90. Lula todavía estaba lejos de ser presidente. Que uno de los grandes errores de la izquierda era contraponer democracia burguesa y democracia proletaria, que democracia era solo una. Y eso incluye todo, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa? Que la izquierda, de la que yo pertenecí, entonces... ¿Ya no te sientes de izquierda? No, yo me siento, es decir, claro que sí, yo jamás voy a ser de derecha, ¿no? Pero, a ver, ya me perdí por responderte esto, lo que te iba a decir, de que en aquel tiempo estábamos educados para jurar de la socialdemocracia, ¿no? Sí, claro. Es decir, el peor enemigo que había era la socialdemocracia, aliado del imperialismo. Y hoy cuando yo reviso mis recuerdos de entonces,
las grandes personalidades que me inspiran respeto todavía, que yo conocí, quienes son Willy Brandt, Olof Palme, claro. Bruno Kreisky. Y si me pones a hacer cuenta de los Antones del Europa Oriental, no recuerdo yo ningún nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esto que me decías antes de la democracia en las sociedades capitalistas? La izquierda lo que más aspira hoy en día es hacer gobiernos socialdemócratas. Sí. Una pregunta que siempre me gusta hacerle, sobre todo a los escritores, digamos, ¿no? Es que si piensan que América Latina como concepto de alguna manera fue un invento literario francés y que eso se retomó y se hizo otro invento literario, que es todo este sueño de una América Latina unida que va a convertirse en una gran fuerza. ¿Tú crees que eso, el sueño de Bolívar, de alguna manera está presente, sí, sigue vigente? Yo creo que hay que revisar lo que es la concepción de las ideas de la independencia para darse cuenta lo que yo te decía antes, cuando los próceres se suben a los caballos, ¿no? Y proclaman las independencias. ¿Las independencias de qué? Es decir, se proclaman constituciones con grandes ideales democráticos, división de poderes. ¿Para qué países? Porque debajo lo que hay son fronteras muy borrosas, países que no están consolidados, no hay estados nacionales. Bolívar habla de la Gran Colombia, que no tarda mucho. Centroamérica, la República Federal se deshace bajo el imperio de Iturbide. La idea de los imperios viene a reponer a la democracia representativa rápidamente en México con el imperio de Iturbide. El mismo Bolívar habla en algún momento de que se necesita un emperador para acabar con la anarquía y para acabar el caos, porque la lucha de facciones es la que le da pie a la anarquía en guerras intestinas interminables, porque estos países realmente no existen. Lo que existen son los ideales. ¿Y qué es lo que le damos al siglo XX? Esos ideales, ¿no? O sea, la utopía de América Latina está por hacerse, ¿no? Sí, está por hacerse y creo que no debemos apreciar que tenemos una idea de identidad común. Es decir, claro, esto me puede mentir diciendo que, bueno, como identidad común y la guerra del Chaco y la guerra entre El Salvador y Honduras, bueno, yo te los pondría como accidentes de la historia, ¿no? Pero tenemos una idea de identidad común que es, en primer lugar, cultural, ¿no? Se dice la novela de América Latina. Sí. Eso es una gran cosa, ¿no? Que se diga la novela de América Latina, porque si somos un continente inmenso, inconmensurable, ¿no? Para que se hable de que tenemos una sola literatura, ¿no? Claro. Ok, bueno, muchas gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube.